En el video anterior veíamos cómo se desglosaba esta expresión donde habían números o coeficientes pequeños dentro de la función antitransformar. Le trabajamos con un poquito de álgebra, más manipulación en cada uno de los pasos para poder llegar al final en una expresión de este estilo. La intención de esto es ahora poder aplicar fracciones parciales como nos hemos venido acostumbrando en los videos anteriores. Vamos a enfocarnos ahora en la antitransformación. Recuerda que lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de s que me generen ceros en los denominadores de cada una de las fracciones aquí propuestas. Para cada caso, el valor de s sería el siguiente. Aquí tendríamos que s es igual a menos 1 entre e. Para esta otra fracción, s es menos 1 entre f. Y para las últimas dos fracciones, el valor de s es 0. Cuando tenemos que se repite el valor de s, nos está diciendo que vamos a tener que derivar por ahí para encontrar uno de los coeficientes. Recordando un poquito que e y f son valores que nosotros, o variables que nosotros nos ayudan a definir los valores en decimales, vamos a aplicarlos dentro de los límites de la siguiente forma. Vamos a tener que a es igual al límite, en este caso cuando s tiende a menos 1 entre e, de la expresión, y recuerda que tomamos esta expresión antes de mostrar lo que son las fracciones parciales y omitimos el factor que está acompañando a a. Así que vamos a borrar s más 1 entre e. El planteamiento para b es similar. Vamos a escribir que b es igual al límite cuando s tiende a menos 1 entre f. Anotamos toda esta expresión, pero lo que vamos a borrar en esta ocasión sería s más 1 entre f, el factor que está acompañando a nuestro coeficiente. Así que vamos a quitarlo. Para el caso de c y d también vamos a plantear límites. Vamos a dejarlos aquí abajo. Indicamos que c es igual al límite cuando s tiende a 0. Toda esta expresión, pero recuerda omitir el factor que está acompañando a c. En este caso borramos por completo s al cuadrado. Mismo análisis para d. Escribimos que d, esto es igual, límite, cuando s tiende a 0. Ahora, recuerda que es esta misma expresión con la que vamos a trabajar, pero dado que tenemos raíces repetidas dentro de estos, o mejor dicho, tenemos valores semejantes que generan ceros en los denominadores para estas fracciones, necesitamos hacer un pequeño cambio en la fórmula. Para la constante que tiene el exponente, bueno, la variable o el factor con el exponente más alto, se aplica el límite como estamos acostumbrados. Pero para el coeficiente que acompaña a la s, en este caso, de menor grado, se necesita aplicar la derivada. Así que teniendo lo que es este planteamiento, borramos por completo s cuadrada y escribimos aquí que se va a derivar respecto a s. Ahora sí, vamos a empezar a encontrar los valores de a, b, c y d. Bueno, puedes observar que necesitamos definir qué es e, qué es f para poder hacer las evaluaciones. Por fortuna, aquí es donde nos va a ayudar la calculadora. Recordando un poquito desde el planteamiento del ejercicio, tenemos aquí los valores para e y para f, así que los vamos a guardar en las memorias. Esa es la razón por la que opté por estas dos letras, porque son las memorias que se van a emplear en la calculadora. Tenemos un 0.0047 que lo vamos a guardar, déjame mostrarte la pantalla completa, ahí está, que lo vamos a guardar en e, y un 0.0029 que lo vamos a guardar en f. Con esos valores vamos a aplicar los límites que están debajo. Para el caso de a, observa cómo lo tendremos que hacer. Recuerda que para el límite nosotros reemplazamos la s por la x de la memoria de la calculadora. Así que nos dice que s debe de tender a menos 1 entre e, o lo que es igual. Menos 1 entre e se lo vamos a asignar a x. Vamos a llamar a e. Vamos a poner nuevamente, aquí está e. Y asignamos a x. Lo que sigue es escribir toda esta expresión, pero en lugar de tener que escribir el punto 0047 y el 0020,
vamos a escribir los valores de E y F, o mejor dicho, vamos a hacer referencia a estos valores en memorias. Vamos a colocar la fracción, vamos a poner, bueno, todavía hay dos fracciones en el numerador. Tendríamos X entre E por F más 1 entre E por F. Me da cuenta, aquí se repite. Y esto se debe de dividir, observa, vamos en esta parte. Ponemos X más 1 entre F más 1 entre F multiplicando a X al cuadrado. Y tenemos que el valor es menos 2.5988. Vamos a redondearlo a menos 2.60. Así que vamos a dejar aquí menos 2.60. Para el caso de B es similar. El límite que nos dice B es que S tiende a menos 1 entre F. Así que eso es lo que vamos a guardar en X. Menos 1 entre la variable F. Vamos a asignarla a X. Y buscamos toda esta expresión. Pero no, nada más recuerda, ¿no? Tenemos que modificar el denominador que tenemos aquí. Tenemos que debe de estar S más 1 entre E, así que solamente haríamos ese cambio. En lugar de F, colocamos E. Damos igual, y así de fácil y sencillo encontramos el valor de B. Vamos a redondearlo a 1.60, 1.61 para respetar este 6. Vamos a escribir aquí 1.61. Vamos a obtener ahora los valores de C y de D. Aquí en la calculadora, el límite es cuando S tiende a 0, así que vamos a asignarlo. 0 lo vamos a guardar en X. Buscamos esta expresión y lo que debemos de tener en el denominador son estos dos factores. Así que ya tenemos S más 1 entre E. Así que vamos a borrar este. Y vamos a apuntar X más 1 entre F. Con esto tenemos que ahora el valor de C, observa, es un 1. Nada más nos falta el valor de D. Para D, dado que era un factor repetido, necesitamos derivar. Vamos un poco. Y aquí en la calculadora vamos a escribir toda esta expresión. Vamos a indicar aquí la derivada de, colocamos todavía que tenemos una fracción. Tenemos S entre EF más 1 entre EF, otra vez, entre E por F. Y en el denominador tenemos un producto, ¿no? De S más 1 entre E, o X más 1 entre E. Ponerlo aquí. Y X más 1 entre F. Todo esto se debe de evaluar cuando S tiende a 0. Apuntamos aquí, cuando X es igual a 0. Y nos entregaría que el valor de D es 0.99. Vamos a escribirlo. Y con esto ya tenemos los 4 coeficientes para el ejercicio que estamos tratando de resolver. Así que vamos a copiar toda esta expresión y ahora vamos a enfocarnos en la antitransformada. Observa que aplicando las asignaciones, esa E y esa F en el ejercicio, nos ahorramos, por decirlo de alguna forma, tener que trabajar con bastantes decimales. Pero en realidad la diferencia más importante que vamos a encontrar es para la antitransformada. Vamos a borrar aquí C, vamos a borrar aquí D. Tenemos que el valor de C era 1, que el valor de D era 0.99. Y que el valor de A es menos 2.60 y 1.61. Menos 2.60, 1.61. Ahora sí, vamos a preocuparnos por antitransformar. Nota que aquí vamos a tener un Euler, aquí también vamos a tener un Euler, por aquí vamos a tener una T y por aquí vamos a tener una constante. Indicamos la transformada inversa. Para f de s equivale a transformar de forma inversa también todas estas expresiones. Transformada inversa de f de s sería f de t. Esto debe de ser igual. En este caso,
con mucho cuidado podemos compararlo de forma inmediata con la fórmula de la transformada de Laplace. Lo voy a apuntar aquí al lado. Transformada de Euler a la AT. Esto es igual a 1 entre S menos A. Nota cómo el ejercicio ya está perfecto, ¿no? Ya tenemos aquí un coeficiente que bien va a salir la transformada inversa para después poderse aplicar lo que sería esta fórmula. Vamos a terminar de redactarlo. Tenemos menos 2.60 transformada inversa de de 1 entre S más 1 entre E. ¿Está? Ahorita vamos a recordar que era E más 1.61 multiplicando, vamos en esta parte, transformada inversa de 1 entre S más 1 entre F. Está, dejamos indicada. Y en este caso tenemos más, otra vez, tenemos transformada inversa, más transformada inversa. Permíteme, vamos a colocar bien los operadores con el color correspondiente. Transformada inversa de 1 entre S al cuadrado más 0.99 transformada inversa, en este caso, de 1 entre S. Ahora sí, con esto podemos encontrar una rápida referencia para definir los valores de A para esta y esta otra fracción. En este caso, el valor de A, comparándolo con la fórmula, sería menos 1 entre E. Y para esta otra expresión tenemos que el valor de A corresponde a menos 1 entre F. Para este caso, tenemos la transformada, vamos a apuntarla aquí como fórmula, la transformada de T, que nos dice que su expresión es 1 entre S al cuadrado. Y para esta otra expresión tenemos la transformada de 1, donde la transformada de 1 es igual a 1 entre S. Basado en lo que serían estas fórmulas de Laplace, la antitransformación queda bastante sencilla. Vamos a escribir f de t. Esto debe de ser igual menos 2.60, este coeficiente no lo vayas a olvidar, multiplicando a, ¿qué tuve que transformar para obtener esta expresión? Tuviste que transformar un Euler elevado al valor de A, es decir, menos 1 entre E, multiplicado a T. Más, vamos a poner aquí un 1.61, que vamos aquí en esta parte, que tuviste que transformar para obtener 1 entre S más 1 entre F. Misma fórmula y misma lógica. Lo que se tuvo que transformar fue un Euler elevado al valor de A, es decir, a menos 1 entre F, multiplicando a T. ¿Qué tuvimos que transformar para obtener 1 entre S cuadrada? Lo que se transformó fue una T. Vamos a sumar T. ¿Y qué se tuvo que transformar para obtener un 1 entre S? Nos dice que un 1. Así que al final tendríamos más 0.99. Ahora, con esto, nada más, ¿cuánto vale E y cuánto vale F? La calculadora ya tiene almacenados esos valores. Podemos hacer esta operación. Menos 1 entre lo que es E. Tenemos un menos 10.000 entre 47, o bien, colocándolo en decimal, menos 212.7659. Este número lo podemos reemplazar aquí. Y por último, tener menos 1 entre F. Poner acá menos 1 entre F. Sería menos 10.000 entre 29, o bien menos 344.83, el cual este número lo reemplazamos en esta expresión y con eso tendríamos la antitransformada completa. La ventaja en este caso es que debido a que trabajamos con el álgebra desde el principio, desde el planteamiento del ejercicio, ya no tuvimos que agregar más álgebra en este paso. Si hubiéramos hecho las fracciones parciales sin hacer las factorizaciones del video anterior, la transformada inversa hubiera sido un poco más complicada. Te invito a que lo intentes para que notes la diferencia entre este procedimiento y el otro.